Pues buenas tardes, buenos días. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia de la Hora de la Ortega. Hoy tenemos con nosotros al profesor Jerónimo Maillo, que nos va a hablar sobre la Unión Europea como actor comercial global. Me vas a permitir, Jerónimo, que voy a ser muy breve en la presentación por dos motivos. Uno, porque eres conocido y reconocido. Y segundo, porque la gente que está conectada con nosotros lo que quiere es escucharte a ti y no a mí. Bueno, como saben, el profesor es catedrático de Derecho Europeo Internacional Público de la Universidad de Santiago San Pablo CEU, en donde también es director del Departamento de Derecho Público. Además, ostenta la cátedra Jean Monnet de Derecho Europeo. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, más de 20 es autor y coautor de más de 20 publicaciones y múltiples artículos, y además es conferenciante en muchas universidades e instituciones. Y también está como coordinador del el máster de la Unión Europea que hacemos de manera conjunta la Universidad San Pablo CEU y el Instituto Ortega y Gasset. Así que bueno, adelante, Jerónimo, todo tuyo. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, desde luego, y un honor siempre estar aquí en La Ortega y poder hablar de un tema que yo creo que está en auge. Es la Unión Europea como actor comercial global, ¿no? ¿Qué preguntas deberíamos de responder a este respecto, ¿no? Pues voy a intentar responder a las siguientes. ¿Hasta qué punto, en qué medida la Unión Europea ha sido y es hoy un gran actor comercial global? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? ¿Qué cambios ha habido en la última década? ¿Hasta qué punto las acciones comerciales exteriores de la Unión se han intensificado o se han debilitado? ¿Cuáles son las principales líneas estratégicas que la Unión Europea ha seguido en esta última década, ¿no? Y luego cerraremos con unas conclusiones y un análisis de futuro, de qué podemos esperar en el futuro de esta acción comercial exterior de la Unión. En primer lugar, el punto de partida, ¿no? La Unión Europea ha sido, sin duda alguna, desde sus inicios, un gran adalid del comercio global. ¿Por qué? Pues porque ha considerado que eso promovía el crecimiento económico, un crecimiento sano y sostenible, que además promovía el empleo, promovía el progreso económico y social, y lo hacía tanto en Europa como fuera. Por lo tanto, ha defendido siempre impulsar ese comercio internacional, ese comercio transfronterizo. Lo ha hecho dentro de lo que es el continente europeo, ha desmantelado todas las barreras a la libre circulación de mercancías, a la circulación de trabajadores, establecimiento, prestación de servicios, movimiento de capitales. Pero al mismo tiempo ha mantenido y ha impulsado las relaciones comerciales con terceros estados y terceras zonas. Y lo ha hecho además también intentando que esas zonas se integrasen regionalmente, siempre que esto fuera posible, que no lo ha sido en muchas ocasiones, pero sí ha sido un gran promotor, por ejemplo, de movimientos de áreas como Mercosur o como ASEAN o como otras áreas de integración regional. Ha defendido también y ha sido muy proactiva en la liberalización del comercio a nivel mundial, en organismos como la OMC. Y lo ha hecho además con un apoyo ciudadano que en general es muy alto. Los últimos datos de Eurostat, tanto en lo relativo a Europa en general, a la ciudadanía europea como a la ciudadanía española, daban un respaldo a la política comercial común de la Unión Europea y al comercio internacional superior al 60%. Y si ya nos fijábamos en España, además llamaba la atención, por ejemplo, que más de un 77% de la población considerase como muy bueno que la Unión se ocupase de estos temas porque pensaba que aportaba mucho valor añadido, ¿no? Que desde luego lo hacíamos mucho mejor juntos que por separado. Y yo creo que eso quiere decir que esa política comercial común, esa acción exterior comercial de la Unión, se conoce cada vez más y se apoya cada vez más. La Unión además ha venido siendo reconocida como
como una de las economías más abiertas al exterior. Su mercado es un mercado, la OCDE siempre lo dice, que es el mercado más abierto que existe a nivel mundial. Y al mismo tiempo ha luchado y ha promovido exportaciones de bienes y servicios. Es uno de los actores más importantes también en cuanto a flujo de inversiones, el origen de las inversiones directas exteriores. Y esto ha sido así y sigue siendo así en la actualidad, ¿no? A pesar del gran desarrollo que en los últimos años hemos vivido con economías emergentes como por ejemplo la China, si miramos las cifras, nos damos cuenta de que la Unión sigue teniendo un papel muy relevante y sigue siendo un actor clave. Vamos a ver algunas de esas cifras. Por ejemplo, excluyendo ya el comercio intracomunitario y solo la Unión Europea 27, quitando ya al Reino Unido, la Unión representa el 16,4% del comercio de bienes y servicios a nivel global. Muy por encima de Estados Unidos, que es 13,7%, o del 13% de China, o del 4,6% de Japón. Es decir, que somos el primer actor comercial global en bienes y servicios. En inversiones extranjeras directas, recibimos el 31% de las inversiones y somos el origen del 36% de las realizadas en terceros estados. Esto son unas cifras todavía muy, muy significativas a pesar de la pérdida del Reino Unido y a pesar de tener actores como China. No es de extrañar, por lo tanto, que cuando vemos que empleo en la Unión Europea depende del comercio exterior, nos encontramos con cifras cercanas al 30%. El 30% del empleo europeo depende del comercio exterior. Se ha contabilizado en 35 millones de empleo en 2019, frente a los 20 millones de 2000. Es decir, que además la dependencia, digamos, de ese comercio exterior, la importancia desde el punto de vista de empleo va creciendo. Y en 20 años ha crecido casi, se ha doblado casi. Esto es un dato muy significativo, ¿no? La Unión sigue siendo el primer socio comercial de 74 países, frente a China, 66 países, y Estados Unidos, 31. Es decir, que también en las relaciones bilaterales seguimos siendo un actor clave. Y además, si lo vemos desde un punto de vista cualitativo, todavía el impacto es mayor, porque creo que la Unión en los últimos años especialmente ha sido el gran promotor también de los avances, de los intentos y propuestas de progreso en el marco multilateral. Y también lo veremos en ámbitos bilaterales y birregionales. Promotor de la OMC, promotor de la estatalización internacional, tiene un papel, desde luego, muy, muy trascendente desde el punto de vista comercial, y eso le da también un valor geoestratégico. O sea que el punto de partida, desde luego, es que la Unión ha sido y sigue siendo un actor clave desde el punto de vista de comercio global. Si nos centramos ahora en la última década, en los últimos 10 años, y vemos un poco cuáles son esas principales líneas estratégicas que la política comercial común ha seguido, yo me he atrevido a hacer tres grandes bloques. El primero de ellos es una apuesta por lo bilateral y lo birregional, con una nueva generación de acuerdos. La verdad es que la Unión siempre había defendido lo multilateral y lo sigue intentando. Sigue intentando promover acciones en la OMC, pero se ha encontrado con un bloqueo. En los últimos años ha habido un gran bloqueo desde el punto de vista multilateral, no ha habido avances significativos en tema OMC. Además ha habido una ola de nacionalismo, de proteccionismo económico y una sensación de fatiga y de cansancio, de insatisfacción con el statu quo, además del comercio, de los organismos de comercio internacional y sus reglas, porque se ha visto que no estaban preparadas para afrontar nuevos desafíos, como por ejemplo la incorporación de China a este comercio internacional, en los volúmenes, en las dimensiones en las que se ha incorporado una economía que, a pesar de su apertura, de su aperturismo, evidentemente sigue siendo una economía muy dirigida desde el Estado, y muy financiada y promovida desde el propio Estado y desde el partido.
Y el sistema no está preparado para eso. Ante la imposibilidad de hacer cambios, la imposibilidad de avanzar, los grandes actores se han empezado a mover, empezando por China, desde luego, pero también Estados Unidos durante la época de Obama, intentando pues avanzar en lo que se podía, que eran sobre todo relaciones bilaterales y birregionales. Y la Unión no ha sido menos. La Unión en esta década ha desarrollado una acción que yo me atrevería a calificar de frenética en la firma de acuerdos de nueva generación. Los datos aquí son muy claros. Por ejemplo, Corea del Sur 2010, Colombia 2012, Perú y Ecuador también 2012. Se une a este acuerdo Ecuador en 2016, Centroamérica en 2013, Canadá 2016, Japón 2018, Singapur también 2018, Vietnam 2019, Mercosur 2019, en 2020 la modernización del acuerdo con México, la firma del acuerdo con el Reino Unido, que vale, es un acuerdo de salida, por lo tanto es un cierto retroceso con respecto a lo que había, pero no deja de ser un acuerdo que va a permitir un importante grado de liberalización del comercio entre el Reino Unido y la Unión. Y el último acuerdo con China, integral sobre inversiones. Esto todo en una década. Es decir, hemos asistido a una gran ola de acuerdos comerciales con muchos países en todos los continentes prácticamente. Con un especial foco, desde luego, en Asia y en América. La gran asignatura pendiente aquí, desde luego, es África, en la que se han celebrado otra serie de acuerdos, pero han sido más por la vía de cooperación al desarrollo. Porque estos acuerdos que he mencionado son acuerdos que se califican como de nueva generación, que van más allá de lo habitual, veremos ahora en unos momentos por qué, y que además se firman con países que o bien ya son economías desarrolladas o bien son economías emergentes. Pero junto a todos estos tipos de acuerdos hay también toda otra serie de acuerdos que se hacen con objeto más de cooperación al desarrollo. Además hay acuerdos en fase de negociación. Está con Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, hay negociaciones abiertas, y también la modernización del acuerdo con Chile. Yo creo que son las negociaciones abiertas quizás más significativas. También ha habido fracasos durante esta década. El más significativo, sin duda alguna, es el acuerdo transatlántico de comercio e inversiones con Estados Unidos y el acuerdo con India. Por lo tanto, desde un punto de vista cuantitativo, creo que la acción de la Unión ha sido muy intensa. Lejos de debilitarse, yo creo que se ha intensificado claramente. Pero además, desde un punto de vista cualitativo, estos acuerdos comerciales presentan una enorme modernización. No se refieren solo a acuerdos de mercancías relativos a eliminación de aranceles o barreras arancelarias. Los aranceles, por supuesto, prácticamente desaparecen, salvo para algún producto sensible, que se fijan algunos contingentes y hay una reducción de aranceles, pero no se terminan de eliminar. Para el resto hay una eliminación prácticamente total. Pero es que además los acuerdos se ocupan de barreras no arancelarias, de temas regulatorios, de estándares, de barreras técnicas. Y esto es una novedad con respecto a los acuerdos anteriores. Además, se ocupan también de servicios, de inversiones, de aspectos comerciales relacionados de propiedad industrial y comercial, de contratación pública, la apertura de los mercados de contratación pública. Y también incorporan, además, normalmente capítulos relativos al desarrollo sostenible, con elevación de estándares medioambientales y laborales, y mecanismos de gobernanza y resolución de controversias. Es decir, que estamos ante un nuevo tipo de acuerdos, una modernización de los acuerdos comerciales, y también desde el punto de vista cualitativo me parece un salto gigantesco adelante. Bueno, esto por lo que se refiere al primer bloque, a la primera gran estrategia, que es ese bilateralismo o birregionalismo. Aunque la Unión ha apostado por birregionalismo en muchos casos, por ejemplo, apostó con ASEAN o apostó con la Comunidad Andina,
porque prefería firmar un acuerdo de Unión Europea-ASEAN o Unión Europea-Comunidad Andina, eso no fue posible. Y entonces lo que hizo fue, dado que no era posible la birregional, el inicio de las negociaciones birregionales fue un puente para avanzar en negociaciones bilaterales, pero abriendo la puerta a que otros países de la zona, del área regional, se puedan sumar. Esto lo hizo con la Comunidad Andina. Perú, Colombia, Ecuador se unió después, pero otros se pueden unir con posterioridad. Y lo hizo también con ASEAN, Singapur, Vietnam, y están abiertas a negociaciones con otros socios. Sin embargo, por ejemplo, sí ha sido capaz de cerrar una negociación birregional importantísima, desde luego, con Mercosur. Y también con Centroamérica. O sea que esa apuesta sigue estando ahí. La segunda línea estratégica muy importante es que, por decirlo en palabras que tengan impacto, la Unión Europea ha dejado de ser naif. Ha reconocido que durante años ha sido excesivamente tolerante, excesivamente naif, no ha cuidado en lo que debía los temas de seguridad pública, el control de las inversiones exteriores, y tampoco ha sido especialmente exigente en mantener un terreno de juego nivelado, en exigir reciprocidad, por lo tanto tener mecanismos para atajar posibles competencias desleales. Y esto se ha acabado. Esto está claro que se ha acabado. La Unión está en una fase de reforzamiento de sus mecanismos de control unilaterales, con vistas a atajar este descuido, yo diría, anterior. Primero, proteger efectivamente infraestructuras críticas dentro del territorio europeo. Segundo, luchar contra competencia desleal, exigir reciprocidad, exigir un terreno de juego nivelado, el level playing field. Ejemplos de todo esto, pues, por ejemplo, hay una nueva normativa europea sobre estableciendo un marco europeo de control de inversiones directas extranjeras. Hay también una propuesta de nuevo mecanismo en temas de contratación pública internacional, para decir, oye, si quieres que te abra los mercados de contratación pública en Europa, tendrás que darme algo a cambio, y además, si tú, por ejemplo, estás financiado desde tu país, no te voy a permitir entrar tan fácilmente en las mismas condiciones, porque esto sería competencia desleal, ¿no? Por ejemplo, también ha lanzado un libro blanco sobre subsidios extranjeros, que probablemente dará origen también a nuevas regulaciones a nivel europeo para luchar precisamente contra esa competencia desleal desde países como China. Ha modernizado sus mecanismos de defensa comercial. Está prestando muchísima más atención al seguimiento y a la monitorización de los acuerdos y de los compromisos adquiridos tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral. Quiere tener mecanismos para solucionar las controversias y exigir que lo que se firma se cumple. O sea que está siendo mucho menos naif. Y esto no se debe de ver como un nuevo proteccionismo en Europa, sino como un arma para exigir que esa competencia, ese comercio sea más justo, con un terreno de juego equiparable para unos y para otros, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, las diferencias entre unos estados y otros. El caso chino es muy, desde luego, es el motor, digamos, de los grandes cambios que se están produciendo en este ámbito. Aquí también me gustaría añadir otro elemento en esta segunda, que es la autonomía estratégica, que es otra de las grandes propuestas de la Unión. La Unión es muy consciente de que, y sobre todo lo ha sido más todavía durante esta crisis de la COVID, que hay algunos bienes, algunos servicios que es esencial que se tengan reservas y que la cadena de producción
esté en Europa o esté con socios diversos que puedan garantizar el suministro. Y por lo tanto está haciendo una apuesta por reforzar esa autonomía estratégica en bienes y servicios claves. El tercer bloque, la tercera estrategia esencial, es una estrategia con varios frentes. El primero es que no se basa solo en intereses, sino también en valores. Los valores han empezado a tener un peso mayor también desde el punto de vista comercial. Esto se ve, por ejemplo, en los acuerdos comerciales de nueva generación, en los que hay ahora un capítulo de desarrollo sostenible. Es decir, sí, vamos a firmar liberalización de comercio, vamos a aumentar relaciones comerciales, pero esto es previa fijación de unos mínimos estándares medioambientales y laborales, por ejemplo. O el mayor peso de la protección de derechos humanos y las mayores exigencias en temas de derechos humanos que se están teniendo últimamente también en la parte comercial. El segundo aspecto dentro de este tercer bloque es el mayor peso del enforcement. La Unión está creando mecanismos de gobernanza, mecanismos de seguimiento, de monitorización de los acuerdos que se firman y de las medidas que se adoptan para exigir que se cumplan. Está apostando por tribunales permanentes, mucho más sólidos que los anteriores tribunales arbitrales, por mecanismos de solución de controversias permanentes, sólidos y, de ser posible, multilaterales. Ha intentado, por ahora los está haciendo con carácter bilateral, pero está apostando por un tribunal, por ejemplo, multilateral de inversiones. Y por último, algo también muy destacable es que está aumentando mucho la transparencia. La transparencia y también el juego de nuevos actores. El Parlamento Europeo, por ejemplo, ha ganado una importancia muy grande en la última década, sobre todo desde las nuevas reformas del Tratado de Lisboa, pero se está viendo también que otros actores como parlamentos nacionales o regionales, partidos políticos, sociedad civil y en general la opinión pública están prestando mucha más atención a todos estos acuerdos de comercio exterior. Esto sobre todo deriva del momento en el que se estaban negociando los acuerdos con Estados Unidos y también al mismo tiempo paralelamente con Canadá. Eso levantó algunas controversias y hizo que primero se hiciera muchísimo más transparente todo el proceso de negociación, las posiciones de la Unión y el debate público, y además que estos actores ganaran peso también y voz. Y yo creo que ha dejado de ser un tema muy técnico para también pasar al debate público como un aspecto muy importante. ¿Qué conclusiones y qué perspectivas de futuro podemos mencionar? Bueno, yo creo que la tarea que se ha desarrollado en esta última década ha sido ingente. Se ha dado un gran impulso y también se ha dado un giro. Hay mayor ambición, hay un alcance más amplio. Y todo esto, en mi opinión, creo que merece una valoración global muy positiva de estos pasos, ¿no? Especificando más, yo creo que se ha dado un impulso al comercio y a la apertura de los mercados para las empresas europeas, pero también al abrir los mercados europeos se ha aportado una mayor y mejor oferta para la ciudadanía europea. Hay bienes y servicios de terceros estados de los que se pueden beneficiar y en mejores condiciones también los ciudadanos europeos. Creo que también hay un salto cualitativo muy importante, que no solo se aprecia en mercancías, sino se aprecia en servicios, en inversiones, en contratación pública, en aspectos relacionados de propiedad industrial y en otros mecanismos de cooperación regulatoria que ahora se incorporan a los acuerdos. Se ha conseguido preservar los niveles de protección de interés público en Europa, de protección de los consumidores, seguridad alimentaria, protección de los servicios públicos. Se han elevado las exigencias de estándares laborales, de estándares medioambientales. Creo que eso también es muy positivo. Se está apostando por potenciar a través de los acuerdos comerciales valores universales y valores europeos.
no nacionalismo ni proteccionismo económico, eh, mayores estándares laborales y medioambientales, mayor coherencia de la acción interna y externa de la Unión. Quinto lugar, ese mayor enfoque en monitorización y yo creo que en solucionar las controversias de forma eficaz, eficiente y con mecanismos sólidos que defiendan también el interés público, ¿no? Y yo creo que esa transparencia, esa mayor transparencia y esa mayor legitimidad social que da el Parlamento Europeo, que da la intervención de otros actores, creo que también es algo muy, muy a destacar. Todo esto está facilitando, yo creo, o puede facilitar en el futuro nuevos pasos a nivel multilateral. Yo creo que toda la ola de bilateralismo y birregionalismo, el poner de acuerdo a muchos de los actores principales sobre un marco común, luego puede facilitar mucho el salto a lo multilateral cuando esto sea posible. Y es evidente que la nueva presidencia Biden, abre nuevas oportunidades en este campo. Nuevas oportunidades de relaciones Estados Unidos-Unión Europea, pero también nuevas oportunidades en el frente multilateral. Y desde el punto de vista de futuro, ¿qué tenemos por delante? Bueno, pues desde luego tenemos que seguir. Hay acuerdos muchos de estos acuerdos de la última década están en aplicación provisional o en aplicación parcial. Todavía están pendientes de ratificación por todos los actores o están pendientes de su cierre o de su puesta en aplicación. Por ejemplo, el acuerdo con México, el acuerdo con Mercosur, el acuerdo con China todavía no se han puesto en aplicación. Todo el resto sí se han puesto en aplicación, pero muchos de ellos están todavía en aplicación provisional. Las negociaciones que están abiertas con Chile, con Australia, con Nueva Zelanda, pues yo creo que es muy importante que se siga trabajando en ello, ¿no? Esas que han fracasado en el pasado, Estados Unidos, India, sería muy bueno si se da la oportunidad poder retomarlas, desde luego. Con China en estos momentos hay una situación delicada bueno, primero hay que consolidar el acuerdo integral de inversiones y luego ver si es posible ir más allá y ser más ambiciosos. Creo que hay que ir sin prisas, pero sin pausa. Hay que avanzar en esa vía bilateral y birregional y en cuanto sea posible añadir los avances y los progresos en la vía también multilateral. Creo que la Unión es clave en este proceso. Creo que va a jugar un papel trascendental. Creo que está dotada de muchas mejores herramientas de lo que estaba hace tan solo 5 años y que todavía en los próximos años vamos a ver cómo se dota de mejores recursos, de mejores herramientas para poder exigir esa también reciprocidad y para poder utilizar eso como un instrumento de presión hacia avances en vía birregional, bilateral y multilateral. Pues muchas gracias, profesor, porque la verdad que ha sido muy claro, muy instructivo. La verdad que muchas gracias por la intervención y ya tenemos las primeras preguntas. Nos pregunta Cristina, claro, aportabas varias cifras en torno Sí. a la Unión Europea. Sí. Y claro, la pregunta que se hace es que si estas cifras si consideras si se van a ver muy alteradas con el Brexit, con la salida del Reino Unido. Y añadiría yo también sobre lo que hablabas sobre todo el tema de cumplimiento de acuerdos, añadiría Irlanda del Norte. ¿Cómo ves todo el debate que hay ahora sobre la posibilidad o no de esos acuerdos en torno al acuerdo del Brexit con Irlanda del Norte? Las cifras que he dado son ya de Unión Europea 27, de verdad que... excluido por lo tanto ya el Reino Unido, y siguen siendo cifras muy impresionantes. Dejan claro que la Unión sigue siendo el primer actor comercial a nivel global. O sea que yo no creo que desde ese punto de vista la Unión se vaya a ver especialmente dañada. Es evidente que nadie quería el Brexit, es evidente que el Brexit no ha venido bien a la Unión, pero sí que ha servido para cohesionarla. Y yo creo que a la vista del Brexit se han acelerado
todas estas negociaciones. Cuando Trump se vuelve más proteccionista, cuando Trump cierra la puerta a determinados acuerdos birregionales, cuando el Brexit está pues ahí cerca, entonces hay un mayor incentivo a no pararse y a negociar y a conseguir otros acuerdos. Y esto es lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Por eso yo creo que una cosa ha compensado a la otra y hoy por hoy seguimos siendo un actor comercial absolutamente clave, ¿no? Respecto a Irlanda, esto era un gran problema, era un gravísimo problema uno de los principales escollos de la negociación. De la negociación. El otro gran escollo era fundamentalmente también el mantenimiento del level playing field entre el Reino Unido y la Unión. Yo creo que eso se ha resuelto bastante bien, con mecanismos de monitorización, de gobernanza, de seguimiento, de resolución de controversias que puedan surgir. Yo creo que ahí la Unión ha salido bien parada. En el tema de Irlanda han tenido que ceder las dos partes. El acuerdo es lógicamente insatisfactorio, pero la prioridad de las dos partes era evidente, era mantener la isla con posibilidades de unión y mantener, por tanto, todos los beneficios del acuerdo de Viernes Santo. Y eso es a costa de una menor claridad, mayor confusión en cómo se hace el comercio entre Irlanda del Norte y la otra Irlanda y el resto del Reino Unido y el resto de la Unión, ¿no? Hay que darle tiempo para ver un poco si somos capaces de encontrar un funcionamiento adecuado de esa zona, ¿no? Pero yo creo que la prioridad sigue siendo clara y la prioridad es que eso no afecte políticamente verdaderamente y vuelva a generarse tensión en la isla. Nos pregunta también Leonor García Álvarez que en qué forma puede afectar todo lo que tiene que ver el COVID, la pandemia, con el comercio, la posición con respecto a la Unión Europea. Bueno, yo creo que el comercio también es una oportunidad, ¿no? De hecho, la Unión en la nueva estrategia comercial lo ve así. Considera que hay que apostar precisamente por ese comercio como una salida a la crisis de la COVID, como una oportunidad para la recuperación económica también, y que todos estos acuerdos que se han firmado se pongan en marcha, funcionen cada vez más, sean más inclusivos, se abran a nuevos actores, se descubran todas esas potencialidades. Todo eso puede contribuir claramente a esa recuperación económica. Hay nuevas oportunidades desde el punto de vista también de digitalización y medioambientales. Y todo esto también tiene mucho que ver con la crisis de la COVID, claro, y con los nuevos fondos europeos, por ejemplo, que van a aportar mucho en esa vía de digitalización y de economía verde, ¿no? Yo creo que se debería de ver como una oportunidad también e intentar aprovechar al máximo las potencialidades que esto puede generar, ¿no? Las nuevas oportunidades multilaterales y la mejora de las relaciones con Estados Unidos también pueden ir por esa vía. ¿Crees que realmente la administración Biden va a poder potenciar eso? ¿En cuánto tiempo crees que puede mejorar la multilateralidad con la administración Biden? Gracias a la llegada de... Bueno, yo creo que la apuesta de Biden está siendo muy clara con respecto a la multilateralidad, ¿no? Yo creo que ha cambiado, ha dado un giro casi de 180 grados con respecto a lo que era Trump. Ya no vemos nacionalismo, no vemos proteccionismo, vemos una clara apuesta por lo multilateral. Lo estamos viendo, por ejemplo, con cambio climático, un papel proactivo en no solo decir nos sumamos de nuevo al Acuerdo de París, sino además convocando una cumbre para elevar los niveles de ambición y de compromiso de los grandes actores en estos temas, ¿no? Y yo creo que
más tarde que pronto, perdón, más pronto que tarde, vamos a ver también movimientos en temas comerciales. Eh, que van a favorecer relaciones entre Estados Unidos y Unión Europea, y yo creo que van a permitir también volver a plantear cambios en las reglas multilaterales. Y yo creo que ahí Estados Unidos y la Unión van a ir muy, muy de la mano, porque yo creo que su visión es muy parecida. Eh, y sobre todo ahora con Biden, yo creo que es muy parecida. Eh, y tendremos que ver cómo reacciona China frente a eso. Y si se encuentra un punto de equilibrio adecuado que permita una reestructuración de las normas multilaterales satisfactoria para todos. Yo creo que esa es la clave probablemente del futuro, ¿no? Sí, que va muy vinculado también a los mecanismos que comentabas de todo el tema de respeto de derechos humanos y ahí también hay un elemento clave es cuando estamos hablando con respecto a China, claro. Claro, 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 por supuesto. Y eso es una de las grandes dificultades, ¿no? Porque, claro, cuando celebramos un acuerdo con Canadá, o el fijar elevados estándares laborales y medioambientales no es muy problemático. Eh, eh, pero cuando lo firmamos con otros países, entonces sí que tiene una gran trascendencia, ¿no? Por ejemplo, con Vietnam, y se hace. Y se obtienen esos compromisos de elevación de estándares medioambientales y de estándares laborales, ¿no? Y se va forjando, por lo tanto, ese consenso común de respeto, de compromisos, de compromisos vinculantes, además, ¿no? Porque muchas de las veces ese acuerdo comercial con la UE hace que esos compromisos sean vinculantes, ¿no? Eh, Sobre esto, de todas maneras, existe también una gran controversia, ¿no? Eh, eh, de hecho, ha habido críticas de que estos capítulos de desarrollo sostenible o que esa condicionalidad de temas de derechos fundamentales pues no es lo suficientemente estricta, no hay el suficiente seguimiento, es, digamos, un lavado de cara. Eh, yo lo que veo es un progreso, la ambición de esos capítulos cada vez es mayor. Y no solo con las economías desarrolladas, sino también con otras economías. Y también la insistencia de la Unión en exigir cada vez más compromisos y el seguimiento y el cumplimiento de esos compromisos. Yo creo que eso va en la buena línea. Y mecanismos de tribunales para resolver esos conflictos, ¿no? Yo creo que va en la buena línea. Hace unos años hubo una consulta y una discusión, en concreto un non-paper de la Comisión Europea, de los servicios de la Comisión Europea, proponiendo modelos alternativos para estos capítulos de desarrollo sostenible. Se barajaron incluso opciones de establecimiento de sanciones, o sea, de mecanismos mucho más estrictos para exigir el cumplimiento, ¿no? Ese modelo de sanciones no obtuvo consenso. Entonces se ha buscado una fórmula intermedia. En vez de esas sanciones, que tampoco se veían bien por parte de algunos de las otras partes en el acuerdo, no solo dentro de la Unión, sino fuera, se ha visto, se ha avanzado buscando mayor ambición en los compromisos y mayores mecanismos para hacerlos efectivos, sin que haya todavía sanciones. Esta es un poco la vía intermedia que se está utilizando, pero lo que sí que se ve es la tendencia. La tendencia es mayor ambición, mayor nivel de compromisos y mayores mecanismos para exigirlos. En derechos humanos, la Unión también está exigiendo más coherencia entre su ámbito interno y su ámbito externo, y más coherencia entre los aspectos comerciales y el resto de la política exterior. Y eso va también en una dirección de mayor exigencia. O sea que yo creo que la tendencia es clara. Nos pregunta también Pilar que si consideras, ¿para cuándo consideras que podría ser viable una unión fiscal en la Unión Europea? Uf.
esto es un cambio de tema muy importante, pero bueno, vamos allá. Es que vamos a ver qué es unión fiscal, ¿no? Depende de lo que consideremos que es unión fiscal, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo nos queda por acabar de completar la Unión Económica y Monetaria, y ahí nos quedan dos aspectos, el Common Backstop, y también nos queda el Fondo de Garantía de Depósitos común. Hay que acabar eso. Y unión fiscal, yo creo que hay que avanzar, desde luego. Y hemos dado pasos muy importantes. Yo creo que hay aspectos positivos, hay buenas expectativas de avances. Por ejemplo, es indudable que la aprobación de los nuevos fondos europeos para la salida de la crisis es una grandísima noticia. Esto era impensable hace tan solo unos años. Y la cuantía, la dimensión de esas ayudas es increíble. Algunos han dicho que esto es un salto hamiltoniano en lo que es en la construcción de la Unión Europea. Y por lo tanto, el aspecto fiscal dentro de la Unión Europea, el tener mayor presupuesto a nivel central, ¿no? Bueno, esto es temporal, claro. Esto es para la crisis. ¿Se va a mantener después o no se va a mantener? Pues habrá que verlo. Hoy escuchaba la aprobación por parte del Tribunal Constitucional alemán de la aprobación de la legalidad, la compatibilidad con la Constitución alemana también de estos fondos europeos, ¿no? Un gran alivio, por otra parte, ¿no? Y la aprobación definitiva también en Alemania y ratificación definitiva de todo esto. Un gran alivio. Pero el Tribunal Constitucional alemán decía, bueno, en esta cuantía, para esta crisis, con carácter temporal, vamos a ver si después esto se mantiene. Y se mantiene con esta dimensión o sigue creciendo la dimensión. Yo creo que si se hace bien, puede haber un punto de no retorno y que esto se continúe, ¿no? Yo creo que este es un gran salto adelante, pero bueno, también veo signos positivos en algunas armonizaciones fiscales, ¿no? Porque yo creo que también aquí ha enrarecido mucho el ambiente, también la presidencia Trump, ¿no? Cuando los europeos o algunos países europeos planteaban posibilidad de adoptar nuevos vías de ingresos, nuevos impuestos para empresas digitales, no había nada de colaboración por parte de nuestro habitual aliado, ¿no? Todo lo contrario, había una reacción de, bueno, pues vamos a subir aranceles, pues esto lo vamos a ver como un ataque a los estadounidenses. Esto yo creo que no se ve de la misma forma ahora con Biden, y que es más factible también que se obtengan consensos multilaterales sobre los nuevos impuestos en la economía digital, ¿no? A nivel global y por tanto también a nivel europeo, ¿no? Yo creo que esta es una vía, ¿no? Estados Unidos está defendiendo, la presidencia de Biden ahora mismo está defendiendo una subida de impuestos a las sociedades, y una nueva imposición a las empresas digitales. Eso puede coordinar muy bien con algunos aspectos europeos, ¿no? Sí, precisamente José María Pajón pregunta eso, que si la propuesta de Biden de establecer un impuesto de sociedades global, que si está bien visto por la Unión Europea. Bueno, más que un impuesto de sociedades globales, o sea, es aumentar el impuesto de sociedades en Estados Unidos y hacer una renovación, una reforma para afrontar mejor el desafío de la economía digital, ¿no? Pero yo creo que ese debate estaba en Europa. En Estados Unidos no. Pero ahora ha vuelto, está en primer plano en Estados Unidos. Y yo creo que eso favorece, por ejemplo, movimientos en la OCDE
en este ámbito. Y por lo tanto favorecería una mayor armonización también de estos impuestos y de estos ingresos en Europa. Sin olvidar que la aprobación del nuevo paquete de fondos europeos se plantea también, y el Parlamento Europeo desde luego lo apoya muchísimo y la Comisión también, el que se creen impuestos europeos que nutran esos fondos directamente. Y eso también sería un salto adelante de enormes dimensiones en la unión fiscal. Es decir, que yo veo signos positivos de posibles avances, bueno, de algunos logros, desde luego, y luego signos positivos de algunos avances muy significativos en temas de unión fiscal. ¿eh? Con carácter general, veo también que hay bastante más cohesión que hace unos años entre los estados, ¿no? Hay esa, yo creo que el Brexit ha servido para unir, para consolidar algunos lazos entre los europeos, para ir todos a una, aunque es evidente que aquí hay intereses muy diversos, ¿no? Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo no tienen desde luego mucho interés en que se armonice el impuesto de sociedades, pero yo creo que sí que tienen que ver que hay hay que borrar sombras de posible competencia desleal en Europa y fuera de Europa, ¿no? Y que también hay que afrontar el desafío digital. O sea que yo veo signos positivos de avances hacia la unión fiscal, desde luego. Relacionado con esto, en una proyección a 10 años, ¿dónde te gustaría a ti personalmente, como Jerónimo Maillo, ver a la Unión Europea en términos de política comercial? Si quisiera, ¿dónde te gustaría realmente que estuviese la Unión Europea? ¿Qué pasos debería dar? Bueno, yo creo que me gustaría, desde luego me gustaría que se abriese también el frente multilateral, eh, que ha estado cerrado desde la ronda de Doha del 2000, en el que prácticamente no se ha podido avanzar, que la Unión ha hecho muchas propuestas y sigue haciendo propuestas. La nueva estrategia ha planteado también nuevas propuestas en el ámbito digital, en el ámbito multilateral. Creo que, creo que hay que recuperar el órgano de apelación, creo que hay que ir hacia un tribunal multilateral de inversiones, creo que hay que reestructurar a satisfacción de todos, hay que conseguir un nuevo consenso desde el punto de vista multilateral, porque en estos momentos, aunque la guerra con China no sea tan de primer plano como lo era con Trump, sigue habiendo un enfrentamiento y sigue habiendo posiciones muy distintas entre China, la Unión Europea y China, Estados Unidos. Yo creo que hay que avanzar en ese frente multilateral, eso yo creo que es muy, muy importante. Me gustaría que la Unión jugase ese papel y consiguiese resultados. Pero no es una tarea solo de la Unión, es una tarea de todos, ¿no? Y luego me gustaría ver bueno, pues que estos acuerdos efectivamente dan resultados, porque estamos empezando a ver los resultados de estos acuerdos, ¿no? Me gustaría que siguiese creciendo la ambición, el alcance, y que se cumpliese. Que las negociaciones que estén abiertas se cierren, que se abran. Me gustaría que se abriese desde luego el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con India, y me gustaría que también creciese la ambición en temas de desarrollo sostenible por parte de la Unión, ¿no? Que progresivamente, desde el frente comercial, y soy muy consciente, que quede claro, soy muy consciente que desde el frente comercial no se pueden resolver todos los problemas, ni desde de derechos humanos, ni desde el punto de vista medioambiental, pero creo que desde la vertiente comercial se puede contribuir el granito de arena para que esos estándares suban. Y en esa medida yo creo que la Unión tiene que seguir apostando porque eso sea así, ¿no? Yo creo que ahí es donde me gustaría que la Unión, desde luego me gustaría que siguiese siendo un actor clave
Yo creo que es muy importante que a través de esta política comercial común la Unión consiga fomentar valores universales, valores europeos, y que esto le sirva para defender también su modelo y su concepción social y de sociedad, ¿no? Incluido desde luego pues el respeto de las libertades públicas, de la democracia, de los derechos fundamentales, de su modelo social. Yo creo que eso es muy, muy importante, y debe ser también el fin de la Unión, ¿no? Y para ello es clave la posibilidad de incorporar algún país nuevo a la Unión. Es decir, volver a ser 28, 29, bueno. No lo descarto. ¿Algún país que consideres que sería...? No es descartable, desde luego, que sigamos creciendo. De hecho, hay países que son candidatos y que es muy probable que se unan en los próximos años. No es carácter inmediato, pero pues, los países de la Yugoslavia, por ejemplo, claramente, ¿no? A efectos, si tuviera que pedirle una carta a los Reyes Magos, hombre, me gustaría ver un giro muy importante en Turquía, que volviese a abrir las negociaciones de adhesión, pero hoy por hoy no lo veo. Me gustaría que el Reino Unido volviese a la Unión, pero hoy por hoy tampoco lo veo. O sea, en el corto plazo no veo un nuevo país uniéndose a la Unión que vaya a potenciar enormemente, ¿no? El conjunto. Pero bueno, fortalecer relaciones con unos y con otros creo que es muy importante. Una última pregunta que nos llega de Brasil. Marcela nos pregunta que cuál es la situación actual del acuerdo comercial Unión Europea y Brasil. Unión Europea-Mercosur. Porque en este caso, claro, está dentro del... sí, en este caso es un acuerdo birregional, no es con cada uno de los estados, sino es un acuerdo de área regional con área regional. El acuerdo está cerrado, o sea que las negociaciones se cerraron satisfactoriamente, pero estamos en una... desde luego no se ha puesto en aplicación todavía, ni siquiera provisional, y además hay algunos problemas u objeciones para su ratificación. Si no me equivoco, ha habido dos gobiernos, uno de ellos el austriaco, no sé si el otro es el francés, que han manifestado objeciones a la ratificación. Y han pedido mayores exigencias desde el punto de vista de estándares medioambientales y lucha contra el cambio climático, que los hay en el acuerdo. No sabemos hasta a dónde va a ir esto, ¿no? Y el acuerdo se tiene que ratificar todavía a nivel europeo, a nivel... Entonces, puede haber problemas ahí para ponerlo en práctica. Las negociaciones se cerraron después de 20 años. Cerrar esas negociaciones yo creo que es un gran éxito. Yo espero que no descarrile el proyecto y que verdaderamente seamos capaces de ponerlo en práctica. Si es que abrir otra vez la negociación me parece casi un imposible. Yo creo que se pueden añadir cosas al acuerdo, se pueden matizar o aclarar cuestiones, se pueden complementar, se puede complementar el acuerdo, y yo creo que en esa vía probablemente se pueda avanzar y terminar de poner en práctica, en aplicación, un acuerdo que yo creo que puede ser muy, muy, muy positivo para las zonas. Sería el mayor acuerdo a nivel mundial que se ha hecho. Para España, desde luego, bueno, o sea, creo que si a los empresarios españoles ahora les dices en política comercial qué desearían, pues es que la modernización del acuerdo con México se ponga en marcha, Mercosur, y que se cierren las negociaciones de modernización del acuerdo de Chile, ¿no? Yo creo que esas serían sus grandes prioridades. Sin duda. Pues muchas gracias, profesor.
La verdad que es un placer escucharte y esta hora se me ha hecho muy corta. Y espero que podamos contar contigo en otro momento, en otra conferencia, porque la verdad que espectacular, Juan. Por supuesto, encantado, ha sido un placer también para mí. Y nada, muchas gracias a vosotros y vosotras y os esperamos el próximo miércoles para una nueva conferencia de Laura de la Ortega. Muchas gracias, hasta luego.